Hoy analizaremos un caso de principios del siglo XIX, así que relájate mientras vamos a Estados Unidos. Helen Jewett nació como Dorcas Doyen en el año 1814 en la pequeña ciudad de Temple, en el condado de Franklin, en Maine. Su padre John era obrero y su madre Sally encuadernadora de zapatos. El padre de Helen solía gastar la mayoría de su dinero en alcohol, lo que agravaba la difícil situación familiar. Helen era una niña agradable y fue de gran ayuda para su madre, quien lamentablemente falleció en 1822, cuando Helen tenía solo 8 años. Pese a su dolor, Helen valientemente se encargó de cocinar y limpiar mientras su padre trabajaba. Era una niña bonita, educada y de buen carácter. Pero tras la muerte de su padre, la mandaron a trabajar de sirvienta. Ahora, con 13 años, se encontraba empleada en la casa del señor Nathan Weston, el juez principal de la Corte Suprema Judicial de Maine. Se decía que él se conmovió y tuvo compasión por la difícil situación de la joven. Helen debía cumplir con sus deberes domésticos hasta cumplir 18 años. El señor y la señora Weston la cuidarían y le darían educación. Aunque su trabajo era exigente, esta oportunidad permitía a Helen aprender refinamiento y etiqueta. Vivir con una familia distinguida y respetada le permitió conocer una cultura y modales que de otro modo no habría experimentado. También pudo acceder a la biblioteca del juez Weston, donde nació su pasión por la lectura. Con el paso de los años, la impresionante belleza de la joven se convirtió en un tema de conversación generalizado. Aunque admiraban su apariencia, también circulaban rumores sobre sus acciones cuestionables. Para cuando cumplió 17 años, se encontró envuelta en una aventura con un joven banquero de Portland, Maine. La escandalosa relación atrajo atención y chismes, lo que llevó a su tutor a expulsarla de la casa. Sin muchas opciones, Helena volvió a Portland con el joven, pero su relación terminó por constantes desacuerdos. Helena buscó refugio en Augusta, donde se alojó en un burdel administrado por una señora llamada Señora Burras. Pronto adoptó una nueva identidad, dejando atrás el nombre Dorcas Doyen para llamarse Señorita Helena Maher. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se mudara, esta vez a Boston, y unos meses después decidió probar suerte en las bulliciosas calles de Nueva York. Otra vez cambió su nombre y ahora decía a todos que era la señorita Helena Jewett. Sin opciones y precisando refugio y dinero, regresó a la prostitución. La invitaron a trabajar en un burdel de lujo en el 41 de la calle Thomas de Madame Racina Townsend. Pero este lugar era distinto, ya que las jóvenes no solo eran prostitutas. Ellas preferían el refinamiento y la sofisticación, siendo vistas como cortesanas. Entre los clientes había personas muy ricas e influyentes, incluyendo abogados, policías y políticos. Los hombres que visitaban a Helena se sentían atraídos por su belleza, encanto e inteligencia. Le gustaba leer, conocía política y disfrutaba escribir. Sus encuentros no eran solo transacciones. En cambio, eran romances con encuentros secretos, regalos lujosos y cartas íntimas. Esto fomentaba un afecto y conexión genuinos. Pero sin embargo, Helena veía su entrada en este ámbito ya fuera como un medio de supervivencia o una búsqueda de independencia. Ella sabía que vivía en un mundo de vicio y tentación, donde el dinero fácil iba contra sus principios morales. Cada día ella caía más en las profundidades de esta profesión y perdía su inocencia por las duras realidades de ser prostituta de alto nivel. Sin embargo, encontraba momentos de alegría fugaz. Disfrutaba caminar por los bulevares, donde su apariencia y porte atraían la atención de los caballeros. Aunque recibía mucha atención, Helena pronto descubrió que no era fácil para una joven sola, en el corazón de la ciudad de Nueva York, en la década de 1830. Ricardo Robinson era un joven que llegó a la ciudad casi al mismo tiempo que Helena. Era de Durham, condado de Middlesex, Connecticut, y de joven destacaba por su complexión robusta y apariencia impecable. Reflejando los valores que aprendió de sus padres, cuando tuvo edad suficiente dejó su hogar y se mudó a Nueva York.
donde trabajó como dependiente en la tienda de telas Joseph Hawks, ubicada en Maiden Lane. A pesar de la emoción citadina, se sintió atraído por personajes dudosos y adoptó el alias de Frank Rivers. Una noche de 1834 camino al teatro, Ricardo Robinson presenció un enfrentamiento entre un matón y una joven cautivadora. Movido por un sentido del deber, intervino. Agradecida por su ayuda, la joven lo invitó a verla después de la función. Intrigado por el encuentro y curioso acerca de la enigmática dama, el señor Robinson aceptó. Al leer la tarjeta, vio que la dama era la señorita Helen Jewett y su dirección, 41 calle Thomas. Ya conocía esta dirección, pues a veces visitaba el burdel de Madame Racina Townsend, donde veía a la señorita María Stevens. Impresionado por la apariencia de la señorita Jewett, el señor Robinson aceptó entusiasmado la invitación y en su siguiente visita pidió verla en su lugar. Desde entonces visitó a Helen regularmente. En pocas semanas, sus sentimientos por el joven superaron lo profesional y se volvieron una obsesión apasionada. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a sospechar que su atención estaba dividida entre otros intereses y temía no estar recibiendo toda su atención. A principios de 1836, Helen estaba cada vez más convencida de que Ricardo Robinson tenía la intención de casarse con otra mujer. Sabiendo de sus problemas de negocios, lo amenazó con exponerlo. Después, ella intentó salvar la relación y se acercó para reconciliarse, mostrando su afecto hacia él. Sin embargo, sus últimas palabras en una carta llevaban una advertencia. Tú has sabido cómo he amado, no provoques el experimento de ver cómo puedo odiar. Ricardo Robinson ignoró las amenazas de Helena y respondió, nunca eres tan tonta como cuando me amenazas. Guarda silencio hasta que yo venga los sábados por la noche y entonces veremos si no podemos ser mejores amigos de ahora en adelante. La madrugada del 10 de abril de 1836, la señorita Townsend despertó por un alboroto a las 3 a.m. Al investigar, descubrió que la puerta trasera había quedado abierta y que una lámpara del segundo piso no había sido apagada. En cambio, estaba parpadeando en el pasillo. Miró alrededor y revisó a sus niñas al llamar a la puerta de Helena. No hubo respuesta, pero percibió olor a quemado. Intentó entrar a la habitación con cautela, pero salió humo negro y espeso. Llamó a Helena sin respuesta y luego pidió ayuda a gritos. Las demás chicas y sus acompañantes salieron rápido del edificio y se refugiaron en las calles. 3 vigilantes llegaron y apagaron el incendio. Al disiparse el humo, la escena era espantosa. Helena yacía sin vida entre los restos calcinados de la habitación. El vigilante vio heridas en su cabeza. Las autoridades llegaron y realizaron una investigación exhaustiva. El doctor David Rogers examinó el cuerpo y concluyó que Helena había sido atacada con un objeto pesado y que la mataron con el primer golpe. La señora Townsend informó a los oficiales que Helena fue visitada esa noche por Frank Rivers. Ella contó que él llegó con capa oscura y se reunió con Helena en su cuarto para compartir champán. Al amanecer, el vigilante nocturno registró el patio de la señora Townsend y encontró una capa de caballero, un hacha y una hachuela, que supuso debieron haber sido dejadas por el asesino en su prisa por escapar de la escena. Luego, se enviaron oficiales de policía a la casa ubicada en el 42 de la calle Day, donde residía el señor Ricardo Robinson, pero cuando fue interrogado, negó saber algo sobre el asesinato. Sin embargo, fue detenido y puesto bajo arresto en un intento de obtener una confesión. La policía lo llevó a la escena del crimen. Sin embargo, permaneció inquietantemente sereno, sin mostrar señales de agitación, mientras refutaba tranquilamente cualquier implicación en el asesinato de la señorita Helena DeWitt. Se llevó a cabo una investigación para averiguar qué sucedió en las primeras horas del domingo por la mañana que resultó en la muerte de la joven. Los testigos principales fueron Madame Townsend y las jóvenes del 41 de la calle Thomas. La capa que se había recuperado fue presentada y se le informó al jurado que las autoridades creían que pertenecía al señor Robinson. Al concluir la investigación, se determinó que la joven murió por golpes de hacha, presuntamente dados por Ricardo P. Robinson.
Luego fue llevado a una celda para esperar su juicio. Los periódicos informaron del asesinato. La prensa de Centavo lideró la cobertura, difundiendo relatos sensacionalistas sobre lo ocurrido en el burdel de Madame Townsend y publicando muchos artículos en sus revistas, ahora ampliamente disponibles en la ciudad. Cuando los principales periódicos informaron sobre el asesinato de una joven en la calle Thomas, buscaron equilibrar los estándares morales de la época con el insaciable apetito social por el escándalo. Escribieron sobre las posibles motivaciones que Frank Rivers o Richard Robinson pudieron haber tenido para cometer este terrible acto. Algunos alegaron que él había malversado dinero como una forma de impresionar a Helen, mientras que otros sugerían que Helen lo había amenazado por su supuesto matrimonio inminente. Aunque hubo ambigüedad y sensacionalismo, la mayoría de los periódicos aprovechó para obtener exposición y ganancias. Publicaron muchas columnas que profundizaban en las circunstancias que rodeaban el asesinato, todas las cuales lograron captar la fascinación del público por el caso. Helen Jewett fue enterrada el 13 de abril de 1836. Su funeral fue sombrío y asistieron dolientes y curiosos. El cortejo fúnebre llegó al cementerio, donde la sepultaron bajo una lápida sencilla. El juicio de Richard Robinson inició el 2 de junio de 1836. Sus adinerados familiares en Connecticut lograron que lo defendiera el famoso abogado Ogden Hoffman. Pronto, muchos de los detalles sobre los acontecimientos de las primeras horas del 10 de abril que habían sido descritos vívidamente en los periódicos fueron puestos bajo escrutinio. El fiscal preguntó a Racina Townsend, encargada del burdel, quien afirmó que el cliente habitual de Helen Jewett los sábados era Bill Easy. Sin embargo, recalcó que el señor Easy no estaba con él ese día. El señor Robinson apareció a las 9 en punto usando el alias Frank Rivers. La señora Townsend declaró en el tribunal que él se cubrió el rostro con una capa y pidió ver a la señorita DeWitt. Además, declaró que al llegar le indicó que esperara y llamó a la señorita DeWitt al salón. Al subir las escaleras, la señora Townsend oyó a la señorita DeWitt decir: «Mi querido Frank, me alegra verte». Otras jóvenes del establecimiento de la señora Townsend confirmaron la historia, incluida Emma French, quien afirmó ante el tribunal que era Frank Rivers. Fue con Helen la tarde del 9 de abril. Otros testigos confirmaron que el hacha utilizada en el asesinato tenía un parecido notable con las que se usaban rutinariamente para abrir cajas en el establecimiento donde trabajaba el señor Robinson. Surgieron versiones contradictorias y algunos dijeron que las jóvenes del burdel de la calle Thomas intentaban incriminar al acusado. Otros testigos llamados a testificar incluyeron al forense, el señor William Sherman, y al oficial de policía Dennis Brink, quienes inspeccionaron la propiedad tras la muerte de la señorita DeWitt. Surgieron numerosas pruebas circunstanciales, cada una interesante por sí misma, pero que consistentemente no lograron ubicar de manera definitiva al señor Robinson en la habitación de Helen la noche en que fue asesinada. La defensa presentó testigos como Joseph Hoxie, quien relató al tribunal la impecable conducta del joven durante sus 2 años de trabajo. El principal testigo de la defensa fue el tendero Robert Furlong, quien dio un testimonio convincente. Él relató que el 9 de abril el señor Robinson entró a su tienda alrededor de las 9:30 p.m. para comprar 25 puros. Según el señor Furlong, el señor Robinson se quedó en la tienda, donde conversó y fumó uno de los puros. Dijo que al cerrar la tienda a las 10 p.m., el señor Robinson seguía afuera fumando un puro y conversando. El señor Furlong dijo que la iglesia holandesa dio las campanadas de las 10 mientras conversaban, así que supo la hora. Testificó que su tienda estaba a 1 milla de la calle Thomas. Después, el señor Robinson se despidió diciendo que iría a casa. Su testimonio fue recibido con silencio en la sala. Daniel León, encargado de la prisión en Bellevue, declaró ante el tribunal que el señor Furlong visitó a Robinson en la prisión. Dijo que estuvo ahí y que Furlong le explicó a Robinson, lo recordaba. Fue a su tienda, fumó puros el 9 de abril y dijo que testificaría a su favor en la corte.
Algunos dudaban de la veracidad del testimonio del señor Furlong y surgieron rumores de que pudo haber sido coaccionado o sobornado para dar su versión. La fiscalía buscaba mostrar en el tribunal las cartas amenazantes que Robinson habría enviado a Jewett, pero el abogado defensor de Robinson, Ogden Hoffman, evitó que leyeran las cartas al argumentar que no había pruebas de que su cliente las enviara. Los periódicos siguieron informando del caso, destacando que el testimonio del señor Furlong, dueño de la tienda, fue muy convincente, y se preguntaban si el caso se reduciría a la palabra de un caballero respetado. A diferencia de Madame Townsend y las jóvenes de su establecimiento, no había dudas sobre a quién favorecería el jurado, ya que la fiscalía y la defensa presentaron sus casos. El juez instruyó al jurado porque varios testigos eran prostitutas. Pidió al jurado ignorar su testimonio, pues la evidencia contra el acusado era mayormente circunstancial. El jurado deliberó durante menos de 30 minutos antes de emitir un veredicto de no culpable unos meses después del juicio. El negocio del señor Furlong fracasó y en 1838, mientras estaba a bordo de un barco, se arrojó al mar y murió. Se decía que su mente fue corrompida y que antes de morir admitió ante otros pasajeros no haber dicho la verdad. En el juicio, las cartas de Robinson a Helen se entregaron a la prensa. Estas mostraron rasgos de su carácter opuestos a lo que dijo en la corte, revelándolo como capaz de acciones maliciosas y sin el decoro esperado de un caballero. En consecuencia, el sentimiento público se volvió en su contra, incluso algunos de sus partidarios más firmes se alejaron de su compañía, con la prensa y el público ahora en su contra. Ricardo Robinson se cambió el nombre a Ricardo Palmer Ley y viajó de Nueva York a Texas. Se cree que se asentó allí y se casó en 1845. Este matrimonio le dio estabilidad financiera y mejoró su estatus social. Tuvo 3 hijos y ganó riqueza con un negocio masculino. Se informó que murió en Louisville en 1855, con algunos relatos sensacionalistas que sugerían que pronunció el nombre de la señorita Jewett en su lecho de muerte. La veracidad de esta afirmación sigue siendo incierta. El caso de Helen Jewett sigue siendo relevante en el debate histórico sobre género, clase y justicia en la América del siglo XIX. Hola y gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo Briefcase.